Subdivisiones del cerebro. El cerebro representa la mayor parte del encéfalo. Se sitúa en las fosas craneales anterior y media del cráneo y ocupa toda la concavidad de la calvaria. Se puede dividir en dos partes: el diencéfalo, que forma el núcleo central, y el telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales. Comenzaremos describiendo al diencéfalo. El diencéfalo consta del tercer ventrículo y las estructuras que forman sus límites. Se extiende en dirección posterior hasta el punto en el que el tercer ventrículo se continúa con el acueducto cerebral, y en dirección anterior llega hasta los agujeros interventriculares. En consecuencia, el diencéfalo es una estructura de la línea media con dos mitades simétricas, derecha e izquierda. Características macroscópicas. La superficie inferior del diencéfalo es la única zona expuesta a la superficie en el encéfalo intacto. Está formada por estructuras hipotalámicas y por otras estructuras que incluyen desde la zona anterior a la posterior, el quiasma óptico, el tracto óptico a cada lado, el infundíbulo con el tuber cinerum y los cuerpos mamilares. La superficie superior del diencéfalo está oculta por el fórnix, que es un haz grueso de fibras que se origina en el hipocampo del lóbulo temporal y se arquea hacia atrás sobre el tálamo para unirse con el cuerpo mamilar. La verdadera pared superior del diencéfalo está formada por el techo del tercer ventrículo. Este consiste en una capa de epéndimo que se continúa con el resto del recubrimiento ependimario del tercer ventrículo. Está cubierto en su cara superior por un pliegue vascular de pía madre, que se conoce como tela coroidea del tercer ventrículo. Desde el techo del tercer ventrículo, un par de prolongaciones vasculares denominadas plexos coroideos del tercer ventrículo se proyectan hacia abajo desde la línea media hasta la cavidad del tercer ventrículo. Como el diencéfalo está dividido en mitades simétricas por el tercer ventrículo a modo de hendidura, también tiene una superficie medial. La superficie medial del diencéfalo está formada en su parte superior por la superficie medial del tálamo y en su parte inferior por el hipotálamo. Esas dos áreas están separadas entre sí por un surco superficial, el surco hipotalámico. Un haz de fibras nerviosas, que son fibras aferentes hacia el núcleo avenular, forma un reborde a lo largo del margen superior de la superficie medial del diencéfalo y se conoce como la estría medular talámica. El diencéfalo puede dividirse en cuatro porciones mayores: el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El tálamo. El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Se trata de una región de gran importancia funcional y sirve como estación de intercambio para la mayoría de los sistemas sensitivos principales. Las actividades del tálamo se hallan estrechamente relacionadas con las de la corteza cerebral, y las lesiones en el tálamo causan una gran pérdida de la función cerebral. El subtálamo. El subtálamo se encuentra por debajo del tálamo y por lo tanto está situado entre el tálamo y el tegmento del mesencéfalo. En su zona medial se relaciona con el hipotálamo. Posee un núcleo, el núcleo subtalámico, el cual tiene forma de lente biconvexa. Este núcleo tiene importantes conexiones con el cuerpo estriado y, en consecuencia, participa en el control de la actividad muscular. El epitálamo. El epitálamo está formado por los núcleos avenulares y sus conexiones, además de contener a la glándula pineal. El núcleo avenular está formado por un pequeño grupo de neuronas situados inmediatamente medial a la superficie posterior del tálamo. Se cree que el núcleo avenular es un centro de integración de las vías aferentes olfatorias, viscerales y somáticas. La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, es una estructura pequeña y cónica que se halla unida por el tallo pineal con el diencéfalo. Se proyecta hacia atrás, por lo que se sitúa por detrás del mesencéfalo. La base del tallo pineal
posee un receso que continúa con la cavidad del tercer ventrículo. La parte superior de la base del tallo contiene la comisura venular, mientras que la parte inferior contiene la comisura posterior. La glándula pineal alguna vez se consideró poco importante. Sin embargo, en la actualidad, se reconoce como una importante glándula endocrina capaz de influir en las actividades de la hipófisis, los islotes de Langerhans del páncreas, la paratiroides, la corteza y médula suprarrenales y las gónadas. El hipotálamo. El hipotálamo forma parte del diencéfalo y se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los cuerpos mamilares. Se encuentra por debajo del surco del hipotálamo en la pared lateral del tercer ventrículo. Fisiológicamente, apenas hay una actividad en el cuerpo que no esté bajo la influencia del hipotálamo. El hipotálamo controla e integra las funciones del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis del organismo. Participa en actividades como la regulación de la temperatura corporal, el control de líquidos corporales, el deseo de comer y beber, así como la conducta sexual y las emociones. Aspecto general de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales ocupan la mayor parte del encéfalo. Están separados por una fisura sagital profunda en la línea media, la fisura longitudinal cerebral. La fisura contiene el pliegue de la dura madre con forma de hoz, la hoz del cerebro y las arterias cerebrales anteriores. En la zona profunda de la fisura, una gran comisura, el cuerpo calloso, conecta los hemisferios a través de la línea media. Un segundo pliegue horizontal de dura madre separa los hemisferios cerebrales del cerebelo y forma el tertodio o tienda del cerebelo. Para aumentar al máximo la superficie de la corteza cerebral, la superficie de cada hemisferio cerebral se introduce en pliegues o circunvoluciones, que están separadas unos de otros por surcos. Para facilitar la descripción, es habitual dividir cada hemisferio en lóbulos, que reciben el nombre según los huesos craneales bajo los que se encuentran. Los surcos central y parieto-occipital y los surcos laterales y calcarinos son los límites empleados para la división del hemisferio cerebral en los lóbulos temporal, parietal, frontal y occipital. Surcos principales. Los surcos principales son un número de 4 y tienen como función principal la división del cerebro en los lóbulos cerebrales. El surco central tiene una gran importancia porque la circunvolución que se encuentra por delante de él contiene las células motoras que inician el movimiento del lado contrario del cuerpo. Por detrás de este surco se encuentra la corteza sensitiva general, que recibe la información sensitiva del lado contrario del cuerpo. El surco lateral es una hendidura profunda que se encuentra principalmente en las superficies inferior y lateral del hemisferio cerebral. Está formado por un tronco corto que se divide en 3 ramas. El lóbulo parieto-occipital comienza en el borde superior medial del hemisferio, unos 5 centímetros por delante del polo occipital. El surco calcarino se encuentra en la superficie medial del hemisferio. Comienza bajo el extremo posterior del cuerpo calloso y se arquea hacia arriba y hacia atrás hasta alcanzar el polo occipital, donde se interrumpe. El cerebro está dividido en lóbulos de acuerdo a la limitancia de las bases del cráneo y la superficie exterior de la calvaria. El lóbulo frontal ocupa la zona anterior del surco central y la zona superior al surco lateral. El lóbulo parietal ocupa la zona posterior del surco central y la zona superior del surco lateral, y se extiende por detrás hasta llegar al surco parieto-occipital. El lóbulo temporal ocupa la zona inferior del surco lateral. Mientras tanto, el lóbulo occipital ocupa la pequeña zona que hay detrás del surco parieto-occipital. Los hemisferios cerebrales están cubiertos por una capa de sustancia gris, la corteza cerebral. Situados en el interior de los hemisferios cerebrales se encuentran los ventrículos laterales, unas masas de sustancia gris, los núcleos de la base y varias fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas se hallan inmersas en neuroglía y constituyen la sustancia blanca. Existen 2 ventrículos laterales, cada uno presente en cada hemisferio cerebral. Cada ventrículo consiste en una cavidad en forma de C
recubierta por epéndimo y llena de líquido cefalorraquídeo. Los núcleos basales se aplican a una colección de masas de sustancia gris situada en cada hemisferio cerebral. Son el cuerpo estriado, el cuerpo amigdalino y el claustro. El cuerpo estriado está situado por fuera del tálamo. Está dividido casi por completo por una banda de fibras nerviosas, la cápsula interna, en el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo caudado, una gran masa de sustancia gris en forma de C que está estrechamente relacionada con el ventrículo lateral, se encuentra por fuera del tálamo. En tanto, el núcleo lenticular es una masa de sustancia gris en forma de cuña, cuya base convexa y ancha se dirige hacia afuera y se punta hacia adentro. El cuerpo amigdalino está situado en el lóbulo temporal, cerca del uncus o gancho. Sin embargo, se considera fisiológicamente que pertenece al sistema límbico. El claustro, por su parte, es una fina lámina de sustancia gris que está separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa. Lateral al claustro se encuentra la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Su función aún es desconocida. El cerebro también posee sustancia blanca, la cual está formada por fibras nerviosas mielínicas de diferentes diámetros sostenidos por la neuroglía. Las fibras nerviosas pueden clasificarse en 3 grupos según sus conexiones: fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección. Fibras comisurales. Las fibras comisurales conectan esencialmente las regiones correspondientes de los 2 hemisferios. De las más importantes destaca el cuerpo calloso y el fórnix. El cuerpo calloso es la mayor comisura del encéfalo y conecta los 2 hemisferios cerebrales. Se encuentra en el fondo de la fisura longitudinal y con fines descriptivos se divide en un pico, una rodilla, un cuerpo y un esplenio. El fórnix, por su parte, está formado por fibras nerviosas mielínicas y constituye el sistema eferente del hipocampo, que pasa hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Las fibras nerviosas forman primero el álveo, que es una fina capa de sustancia blanca que cubre la superficie ventricular del hipocampo y que después converge para formar las fimbrias. Estas se engrosan y forman las columnas posteriores del fórnix. Tenemos fibras de asociación, las cuales son fibras nerviosas que esencialmente conectan varias regiones corticales dentro del mismo hemisferio y pueden clasificarse en grupos cortos y largos. Fibras de proyección. Las fibras nerviosas aferentes y eferentes que vienen y van desde el tronco del encéfalo hacia toda la corteza cerebral deben circular entre grandes masas nucleares de sustancia gris dentro del hemisferio cerebral. Dentro de las fibras de proyección más importantes tenemos a la cápsula interna y también a la corona radiada.